Existen palabras que, al ser escuchadas, cambian nuestra vida para siempre. Las que oí aquella tarde de jueves desgarraron mi alma como un cuchillo afilado. Tengo asco de esta familia, una madre idiota y un hijo cornudo. Así fue como mi nuera se refirió a mí y a mi único hijo. Palabras que nunca imaginé escuchar de alguien que consideraba parte de mi familia desde hace más de 15 años. Me llamo Iracema Pacheco, tengo 67 años y durante mucho tiempo pensé que conocía a las personas a mi alrededor. Trabajé como farmacéutica toda mi vida. Cuidé de mi marido hasta su último suspiro hace 5 años y dediqué cada gota de mi ser a criar a mi hijo Claudio. Cuando se casó con Victoria, pensé que nuestra familia estaría completa. ¡Qué terrible error el mío! Todo comenzó en un día aparentemente común. El cielo de Santos estaba despejado con ese azul que solo la costa paulista puede tener. Había preparado un almuerzo especial para mí misma, una moqueca deliciosa que siempre fue mi especialidad. Mientras saboreaba mi comida, me di cuenta de que faltaba pan para la tarde. Decidí ir a la panadería Aroma do Trigo, que queda a 2 cuadras del condominio Recanto das Flores, donde vivo. Me arreglé con calma, me puse mi vestido azul con flores, peiné mi cabello canoso y tomé mi bolso. Fue entonces cuando noté que había olvidado tomar la medicina para la presión. Volví a la habitación, tomé el medicamento y al salir de nuevo me di cuenta de que mi billetera no estaba en el bolso. Debo haberla dejado en la cómoda, pensé. Regresé al apartamento silenciosa, como siempre he sido. Años cuidando de pacientes en la farmacia me enseñaron a tener pasos ligeros. Al entrar en el condominio, escuché voces provenientes del jardín lateral cerca de mi ventana. Reconocí inmediatamente la voz de Victoria, mi nuera, hablando con Marcia, nuestra vecina del bebé. No suelo escuchar conversaciones ajenas, pero algo en el tono de su voz me hizo detenerme. Ya estoy cansada de esta situación, Marcia. Tengo asco de esta familia. Una madre idiota y un hijo cornudo. No aguanto más fingir que todo está bien, que soy feliz en este matrimonio. Claudio es un débil, trabaja como un condenado en esa constructora y ni se da cuenta de lo que pasa bajo su nariz. Sentí que mis piernas flaqueaban. Un frío recorrió mi espalda y mi corazón pareció detenerse por un instante. Me apoyé en la pared del pasillo, temiendo que mis rodillas cedieran. Aquellas palabras dichas con tanto desprecio venían de la mujer que amaba a mi hijo, la madre de mis nietos, Amanda y Roberto, la persona a quien le había dado un anillo de diamantes que perteneció a mi madre y a mi suegra. Entonces continuó Victoria con una risa cruel que nunca había oído antes. Esa vieja cree que manda en todo, que sabe de todo. Poco sabe ella que mientras se entromete en mi vida, yo estoy viviendo la mía como quiero. Y el idiota de Claudio ni sospecha. Marcia respondió algo que no pude escuchar claramente. Parecía avergonzada. Victoria continuó. No te preocupes, ya tengo todo planeado. Pronto encontraré una solución a esta situación. Solo necesito un poco más de tiempo. En ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. La Iracema dulce, paciente y confiada dio paso a una mujer decidida a proteger a su familia. Regresé a mi apartamento sin hacer ruido, olvidando por completo la billetera y el pan. Me senté en el sillón de la sala, aquel que tanto le gustaba a mi marido, y me quedé mirando el retrato familiar en la pared. Yo, mi hijo Victoria y mis 2 nietos, todos sonriendo frente a la playa de Gonzaga. La foto había sido tomada hace apenas 6 meses durante el cumpleaños número 42 de Claudio. ¿Cómo era posible que detrás de esa sonrisa existiera tanto desprecio? ¿Qué más escondía Victoria? ¿Y qué quiso decir con arreglar esta situación? Mi mente, normalmente tan tranquila, se convirtió en un torbellino de pensamientos. Recordé pequeños detalles que antes parecían insignificantes, llamadas que Victoria atendía y colgaba en cuanto alguien entraba en la sala. Las salidas frecuentes por la noche para reuniones de trabajo, el comportamiento cada vez más distante con Claudio, el interés repentino en las finanzas de su constructora. Estuve allí inmóvil durante horas. Vi el sol ponerse a través de la ventana de mi apartamento en el 3er piso. No atendí cuando sonó el teléfono. No podía pensar en nada más que en esas palabras crueles y lo que significaban. Mi hijo, mi Claudio, estaba siendo engañado y yo también. La noche llegó y con ella la certeza de que no podía simplemente confrontar a Victoria.
Si estaba tramando algo, un enfrentamiento directo solo la haría más cautelosa. No, necesitaba ser más astuta. Tenía que descubrir exactamente qué estaba pasando antes de actuar. Durante años observé la vida de los demás desde el mostrador de la farmacia. Asesoré, escuché secretos, aprendí a leer a las personas. Ahora usaría esa experiencia para proteger a mi familia. Esa noche no pude dormir. Estuve dando vueltas en la cama, pensando en cómo proceder. Por la mañana, tomé mi decisión. Iba a investigar a Vittoria. Descubriría quién era realmente esa mujer que entró en nuestra familia hace 15 años y que estaba planeando. Nunca fui de tomar decisiones impulsivas. Siempre pensé mucho antes de actuar, pero ahora, con 67 años, viuda y jubilada, tenía tiempo, determinación y, sobre todo, el amor incondicional de una madre dispuesta a todo para proteger a su hijo. Tomé mi celular y llamé a mi amiga de toda la vida, Aparecida Duarte, Sida, como todos la llaman. Necesitaba una aliada, alguien en quien pudiera confiar ciegamente. Cida no solo era mi mejor amiga desde hacía más de 4 décadas, sino que también conocía a personas influyentes en la ciudad. Su difunto marido había sido delegado y ella aún mantenía contactos en la policía. Cida, necesito verte hoy. Es urgente y no puedo hablar por teléfono, dije tratando de mantener la voz firme. ¿Pasó algo, Iracema? ¿Estás bien? La preocupación en su voz era evidente, físicamente sí, pero descubrí algo que me dejó muy afectada. ¿Podemos encontrarnos en la panadería Aroma del Trigo en 1 hora? Claro que sí. Estaré allí. Colgué el teléfono y fui a prepararme. Me miré en el espejo y vi una determinación en mis ojos que hacía mucho no veía. Yo, que siempre fui conocida por mi dulzura y paciencia, ahora sentía una fuerza interior que ni sabía que poseía. Esa mujer no iba a destruir mi familia, no mientras yo estuviera viva. Salí de casa con un plan inicial formándose en mi mente. Necesitaba ser discreta, cautelosa y, sobre todo, inteligente. No podía dar ningún indicio a Vittoria de que sospechaba algo. Tenía que seguir siendo la suegra amable y servicial de siempre. Mientras tanto, descubriría quién era realmente la mujer con la que se casó mi hijo. Se están preguntando cómo una señora de mi edad tendría el valor para enfrentar una situación así. Como yo, que siempre fui tan tranquila y tradicional, ¿me convertiría en una investigadora? La respuesta es simple. Por amor. El amor de madre es capaz de hazañas extraordinarias y estaba a punto de demostrarlo. ¿Y ustedes, qué harían en mi lugar? ¿Confrontarían de inmediato o actuarían con cautela como decidí hacer yo? ¿Desde dónde están viendo este vídeo? Dejen en los comentarios su ciudad y qué creen que vendrá en esta historia, porque créanme, lo que descubrí en los días siguientes fue mucho más que una simple traición conyugal. Llegué a la panadería Aroma del Trigo con el corazón aún acelerado. Pedí un café fuerte, algo que rara vez hacía, pero ese día necesitaba toda la energía posible. Cida llegó poco después con su habitual prisa. A sus 63 años, mi amiga mantenía una vitalidad que siempre admiré. Iracema, estás pálida. ¿Qué pasó?, me preguntó, sentándose frente a mí. Le conté todo, palabra por palabra, lo que había oído en el jardín del condominio. La expresión de Cida fue cambiando gradualmente de preocupación a indignación. Esa desgraciada, exclamó en voz baja, apretando mi mano sobre la mesa. Siempre pensé que había algo extraño en ella, ¿saben? Esa sonrisa nunca llegaba a los ojos. Cida siempre tuvo una intuición aguda sobre las personas. Debería haber prestado más atención cuando, años atrás, comentó que Vittoria parecía estar siempre interpretando un papel. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó. Aún no lo sé con certeza, pero no puedo simplemente confrontarla sin pruebas. Claudio la ama, o al menos cree que la ama. No me creería solo por lo que escuché. Cida ajustó sus gafas de montura roja, algo que siempre hacía cuando estaba pensando profundamente. Necesitas ayuda profesional, Iracema. Conozco a alguien que puede ayudar. Roberto Méndez, un ex colega de mi marido. Trabaja como detective privado. Ahora, la idea de contratar a un detective nunca había pasado por mi cabeza. Parecía algo de película, no de la vida real, al menos no de mi vida. Pero, ¿qué más podía hacer?
Vittoria claramente estaba ocultando algo grave, posiblemente traicionando a mi hijo y tal vez incluso planeando algo peor. ¿Crees que aceptaría el caso? Estoy segura de que sí. Llamaré a él hoy mismo. Pero ir a la SEMA, eso costará dinero. El dinero no era un problema. Desde que mi marido falleció, vivía cómodamente con mi pensión y la pequeña herencia que dejó. Además, ¿qué valor podría compararse con la seguridad de mi familia? 3 días después, estaba sentada en la modesta oficina de Roberto Méndez en el centro de Santos. Un hombre de mediana edad, con canas en las sienes y una mirada perspicaz. Cida me acompañó, lo que me dio valor para exponer toda la situación. Señora Iracema, seré sincero con usted, dijo Roberto tras escuchar mi relato. Investigar a personas cercanas siempre es delicado. Muchas veces descubrimos cosas que preferiríamos no saber. ¿Está segura de que quiere seguir con esto? Absolutamente, respondí sin dudar. Necesito saber quién es realmente esta mujer. El detective asintió tomando un bloc de notas. Voy a necesitar información detallada sobre ella. Rutina, hábitos, lugares que frecuenta, amistades, todo lo que pueda decirme. Pasé la siguiente hora proporcionando cada detalle que conocía sobre Vittoria. Su trabajo en la inmobiliaria Camargo Premium, sus horarios, el coche que conducía, sus amigas, sus supuestas reuniones nocturnas de trabajo que se volvieron más frecuentes en los últimos meses. La señora mencionó que parece muy interesada en las finanzas de la constructora de su hijo últimamente. ¿Puede elaborar más sobre eso? Reflexioné por un momento. Era cierto. En las últimas cenas familiares, Vittoria siempre dirigía la conversación hacia los negocios de Claudio, haciendo preguntas específicas sobre contratos, montos, inversiones. Mi hijo es ingeniero civil y tiene una constructora de tamaño medio. En el último año, la empresa creció bastante y lograron contratos importantes. Vittoria nunca mostró mucho interés en eso antes, pero recientemente ha hecho muchas preguntas, especialmente sobre las finanzas de la empresa. Roberto anotó todo meticulosamente. Al final de la consulta, establecimos un plazo inicial de 2 semanas para los primeros hallazgos. El costo no era pequeño, pero como dije, ningún monto se comparaba con la protección de mi familia. Volví a casa ese día con sentimientos encontrados. Parte de mí se sentía culpable por investigar la vida de mi nuera, por dudar de la mujer que mi hijo eligió para compartir su vida. Sin embargo, otra parte estaba decidida a descubrir la verdad, cualquiera que fuera. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Tuve que actuar normalmente cuando me encontraba con Vittoria en el condominio, sonreír y conversar como si nada hubiera pasado. Ella vino a cenar con Claudio y los niños el domingo como hacían regularmente. Observé cada gesto, cada palabra suya con nuevos ojos. ¿Cómo pude ser tan ciega tanto tiempo? Las señales estaban ahí. La forma en que revisaba su celular constantemente, como sus historias sobre el trabajo tenían pequeñas inconsistencias, como su sonrisa rara vez parecía genuina. Una semana después de contratar a Roberto, recibí su primera llamada. Doña Iracema, tengo algunas informaciones preliminares. Prefiero no discutir por teléfono. ¿Podemos encontrarnos mañana? Mi corazón se aceleró. Su tono indicaba que había descubierto algo significativo. Al día siguiente, nuevamente en su oficina, recibí las primeras revelaciones. Su nuera no está trabajando hasta tarde, como dice, comenzó Roberto, abriendo una carpeta con fotografías. Ella ha estado encontrándose regularmente con este hombre en el gimnasio Cuerpo en Forma. Las fotos mostraban a Vittoria entrando a un gimnasio y luego sentada en una cafetería cercana con un hombre que reconocí de inmediato, Ademar Fontoura, el dueño del gimnasio que estaba a pocas cuadras de nuestro condominio. Parece que son íntimos, comenté observando cómo estaban de la mano en una de las fotos. Muy íntimos, confirmó Roberto. Los seguí durante 3 días diferentes. En el segundo día, fueron a un motel a las afueras de la ciudad. Sentí un nudo en la garganta. Aunque ya sospechaba de una traición, ver la prueba concreta era doloroso. Mi pobre hijo, tan dedicado a la familia, trabajando incansablemente mientras su esposa lo traicionaba. Hay más, continuó Roberto. Me pareció extraño su comportamiento. No parece ser solo un romance. Discuten mucho, consultan papeles juntos. Parece que están planeando algo. ¿Qué tipo de cosa?
Pregunté sintiendo un frío en el estómago. Aún no estoy seguro, pero logré algunas fotos de lejos. Parecen documentos financieros. Y hay otra cosa extraña. Hice una verificación preliminar de antecedentes de su nuera y hay inconsistencias. Inconsistencias. Su historial antes de llegar a Santos es nebuloso. La inmobiliaria donde dice haber trabajado en Sao Paulo cerró hace años y no pude confirmar si realmente trabajó allí. También verifiqué la universidad donde dijo haberse graduado y no encontré registros de ella. Eso me tomó por sorpresa. Vittoria había contado que se graduó en administración en Sao Paulo antes de mudarse a Santos, donde conoció a Claudio. Él nunca cuestionó su historia, ni yo. ¿Qué significa eso? Puede que no signifique nada, reflexionó Roberto. Los documentos se pierden. Los registros antiguos a veces son difíciles de acceder, pero combinado con su comportamiento actual despierta sospechas. Seguiré investigando, especialmente esos encuentros con Demar Fontoura. Quiero descubrir qué están planeando. Salí de esa reunión aún más preocupada de lo que entré. No era solo una traición, había algo más sucediendo, algo posiblemente peligroso para mi hijo. En los días siguientes, comencé mi propia investigación paralela. Aproveché un día en que Vittoria y Claudio llevaron a los niños de paseo al centro comercial para entrar en la habitación de huéspedes de su casa, que Vittoria usaba como una especie de oficina personal. Nunca había hecho algo así antes, invadir su privacidad, pero las circunstancias eran extraordinarias. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo me decía que podría encontrar pistas allí. Revisé cuidadosamente los cajones, tratando de no dejar nada fuera de lugar. Fue entonces cuando encontré escondida dentro de un libro en la estantería una pequeña llave. Parecía la llave de una caja fuerte o de un armario de seguridad. Busqué por toda la habitación algo que pudiera abrirse con esa llave sin éxito. Estaba a punto de rendirme cuando noté que uno de los cuadros en la pared estaba ligeramente torcido. Al moverlo descubrí una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Con manos temblorosas inserté la llave. La caja fuerte se abrió con un suave clic, revelando su contenido. Una carpeta con documentos, un pasaporte y un pequeño fajo de dinero en euros. Abrí el pasaporte primero. La foto era de Vittoria, pero el nombre no, Fernanda Borges. El shock fue tan grande que casi dejó caer el documento. Mi nuera tenía otra identidad. Miré rápidamente los documentos en la carpeta, certificados, registros, todos a nombre de Fernanda Borges, pero con la foto de Vittoria. Oí un ruido proveniente de la entrada de la casa. Habían regresado. Rápidamente volví a colocar todo en la caja fuerte, la cerré, recolocé el cuadro y salí de la habitación, bajando las escaleras a tiempo para verlos entrar por la puerta principal. Mamá, no sabía que estabas aquí, dijo Claudio sorprendido. Vine a buscar esa receta de pastel que le prometí a Vittoria. Improvisé sintiendo el corazón latir fuerte en mi pecho, pero no pude encontrarla. La dejé en la cocina la otra vez. Vittoria me miró de una manera extraña, como si intentara leer mis pensamientos. ¿Se dio cuenta de algo? Debe estar en el cajón de la cocina, donde guardo todas las recetas, respondió ella con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa. Vamos a buscar juntas. Pasé los siguientes minutos fingiendo buscar una receta que nunca existió, mientras mi mente hervía con lo que acababa de descubrir. ¿Quién era realmente la mujer con la que se casó mi hijo? ¿Por qué tenía documentos con otro nombre? ¿Qué más estaba escondiendo? A la mañana siguiente llamé a Roberto tan pronto como desperté. Necesito verlo urgentemente. Descubrí algo importante. Nos encontramos 2 horas después y le conté sobre mi descubrimiento en la habitación de huéspedes. No debiste hacer eso sola, me reprendió genuinamente preocupado. Podría haber sido peligroso si ella te hubiera encontrado hurgando en sus cosas. Lo sé, fue imprudente, pero necesitaba hacer algo. No podía simplemente esperar. Roberto suspiró mientras tomaba su teléfono. Ese nombre, Fernanda Borges, me suena. Déjame verificar. Hizo algunas llamadas hablando en códigos que no entendí con contactos que tenía en la policía. Después de la tercera llamada, su rostro se volvió serio. Doña Iracema, la situación es más grave de lo que imaginábamos.
Fernanda Borges es buscada en 3 estados por estafa y otros delitos. Es una estafadora conocida, especializada en acercarse a hombres exitosos, casarse con ellos y luego desaparecer con todo el dinero que puede. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Mi nuera, la madre de mis nietos, era una criminal buscada por la policía. No puede ser, murmuré, más para mí misma que para él. Llevan casados 15 años. Los hijos son un método diferente al habitual de ella, realmente coincidió Roberto. Normalmente no se queda tanto tiempo con las víctimas, pero tal vez el negocio de su hijo tardó en ser lo suficientemente lucrativo. O tal vez esté planeando algo más grande esta vez. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Continuamos investigando. Necesitamos descubrir exactamente qué está planeando con ese Ademar y necesitamos más pruebas concretas antes de confrontarla o informar a su hijo. Una acusación de esta gravedad exige evidencias sólidas. Las semanas siguientes fueron las más angustiosas de mi vida. Roberto intensificó la vigilancia sobre Vitoria y Ademar. Mientras yo intentaba mantener las apariencias en casa, cada vez que veía a mi hijo con ella, cada vez que ella abrazaba a mis nietos, sentía una mezcla de rabia y tristeza que apenas podía contener. Una noche estaba en mi apartamento cuando recibí una llamada de Roberto. Logré grabar una conversación de ellos hoy, dijo él, su voz tensa. Usted necesita escuchar esto de inmediato. 20 minutos después, estaba en su coche escuchando una grabación que cambiaría todo. Las voces de Vitoria y Ademar eran claras. Ya transferí casi 200.000 de la cuenta de la constructora, decía Vitoria. Él ni se dio cuenta. Está tan ocupado con ese nuevo proyecto que apenas revisa los extractos bancarios. ¿Cuánto más crees que puede sacar?, preguntaba Ademar. Al menos $500.000 más. Recibió una parte de la herencia de su padre hace poco. Puso todo en una cuenta conjunta. Idiota. Una vez que el dinero esté en cuentas fuera, desaparecemos. ¿Tienes los documentos listos? Todo listo. Chile primero, luego Europa. Nadie nos encontrará. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba eso. No era solo una traición, era un golpe calculado, planeado a lo largo de años. Mi hijo estaba a punto de perderlo todo. Dinero o esposa, tal vez incluso a los hijos. ¿Qué hacemos?, le pregunté a Roberto secándome las lágrimas. Ahora tenemos suficientes pruebas, respondió él. Podemos ir a la policía, primero creo que su hijo merece saber la verdad. ¿Cómo le cuento algo así? Lo destruirá. La verdad dolerá, doña Iracema. Pero dejarlo caer en esta trampa sería mucho peor. Tenía razón, por supuesto. Pero como yo, una madre que siempre protegió a su hijo, podría ser la portadora de una noticia tan devastadora, como decirle que la mujer que amaba, la madre de sus hijos, era una criminal que planeaba robar todo lo que él había construido esa noche? No dormí. Me quedé mirando al techo pensando en cómo abordar a Claudio, cómo mostrarle las pruebas sin romper completamente su corazón. Y pensando también en mis nietos, que pronto descubrirían que su madre no era quien decía ser. Una cosa tenía clara. No permitiría que esa mujer destruyera mi familia. No después de todo lo que descubrí. La cuestión ahora era cómo proceder de la manera menos dolorosa posible. A la mañana siguiente tomé mi decisión. Llamaría a Josué Coimbra, el abogado de familia y amigo de toda la vida. Necesitaríamos orientación legal para lo que estaba por venir. Y entonces, con todas las pruebas en mano, le contaría todo a Claudio. El enfrentamiento sería inevitable, pero antes necesitaba asegurarme de que mi hijo estuviera protegido legalmente, que el dinero que quedaba no desapareciera y, sobre todo, que mis nietos no sufrieran más de lo necesario con toda esta situación. La travesía, que comenzó con palabras crueles escuchadas por casualidad, estaba a punto de llegar a su clímax. Y yo, Iracema Pacheco, una señora de 67 años que siempre ha llevado una vida tranquila, estaba en el centro de una trama digna de una película policial. ¿Quién diría que a mi edad tendría que convertirme en detective para salvar a mi familia? A la mañana siguiente, con profundas ojeras de una noche sin sueño, llamé a Josué Coimbra. Su secretaria inicialmente dijo que solo tendría horario la semana siguiente, pero cuando mencioné mi nombre y que era una emergencia familiar,
logré una consulta para esa misma tarde. El bufete de abogados Coimbra y Asociados ocupaba un piso entero en un edificio comercial en el centro de Santos. Josué había sido amigo de mi difunto esposo y se había encargado de todos nuestros asuntos legales durante décadas. Si había alguien en quien podía confiar en ese momento, era él. Iracema, ¿cuánto tiempo?, dijo él, levantándose para saludarme cuando entré en su oficina. A los 55 años, Josué mantenía una apariencia elegante, con el cabello canoso bien cuidado y ojos atentos detrás de unas gafas de montura delgada. Su voz sonaba preocupada por teléfono. ¿Qué pasó? Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio y coloqué sobre ella el maletín que Roberto me había entregado con todas las evidencias recolectadas hasta entonces. Josué, lo que voy a contarte necesita quedarse entre nosotros por ahora. Asintió, su rostro volviéndose serio al percibir la gravedad en mi voz. Durante la siguiente hora, narré toda la historia. Las palabras que escuché en el jardín, la investigación con Roberto, los documentos falsos, la grabación de la conversación entre Vittoria, o mejor dicho, Fernanda y Ademar. Josué escuchó todo en silencio, ocasionalmente tomando notas, su rostro expresando cada vez más preocupación. Esto es extremadamente grave, Iracema, dijo finalmente, tras examinar los documentos y escuchar un fragmento de la grabación en su computadora. Estamos hablando de múltiples crímenes: falsedad ideológica, estafa, formación de banda, lavado de dinero. ¿Qué podemos hacer? Josué se quitó las gafas y se frotó los ojos. Un gesto que reconocí de nuestros tiempos difíciles cuando nos ayudó con la herencia de mi esposo. Legalmente tenemos opciones. Puedo preparar medidas cautelares para bloquear las cuentas conjuntas, evitando más transferencias. Podemos presentar una denuncia formal a la policía con estas evidencias. Pero hizo una pausa, volviendo a colocarse las gafas. La cuestión más delicada es cómo y cuándo contárselo a Claudio. Era exactamente lo que me atormentaba. ¿Cómo decirle a mi hijo que toda su vida con Vittoria había sido una mentira? Si actuamos legalmente antes de hablar con él, existe el riesgo de que Vittoria sea abordada por la policía antes de que él se entere de todo. Eso sería devastador. Por otro lado, si le contamos primero, él podría confrontarla prematuramente, lo que podría alertarla y hacer que se escapara con lo que ya ha conseguido. Josué tenía razón. Cualquier movimiento debía ser cuidadosamente calculado. También está la cuestión de los niños. Continué. Amanda tiene 16 años, está en una etapa tan delicada y Roberto, con solo 12, adora a su madre. ¿Cómo protegerlos de todo esto? Vamos por partes, dijo Josué, asumiendo el tono profesional que siempre me tranquilizaba. Primero necesito su autorización formal y la de Claudio para actuar. Eso significa que, de cualquier manera, él necesita saber pronto. Sugiero que organicemos una reunión controlada, tal vez aquí mismo en la oficina, donde podamos mostrarle las evidencias con el apoyo adecuado. Asentí, aunque mi corazón pesaba como plomo. En cuanto a los niños, necesitamos un plan para minimizar el trauma. Quizás una conversación con un psicólogo antes de cualquier acción legal. Tengo contactos con profesionales especializados en traumas familiares. Pasamos las horas siguientes elaborando un plan de acción meticuloso. Josué se puso en contacto con un amigo delegado de confianza para discutir el caso hipotéticamente sin revelar nombres. Roberto fue llamado a la oficina para proporcionar más detalles sobre la investigación. Al final del día, teníamos un cronograma. Primero hablaría con Claudio con el apoyo de Josué. Luego, dependiendo de su reacción, procederíamos con las medidas legales. Programamos la conversación con mi hijo para la mañana siguiente, un sábado. Le dije que necesitábamos discutir un asunto serio en la oficina de Josué, sin entrar en detalles. Claudio sonó preocupado por teléfono, preguntó si estaba enferma, si había algún problema con mi testamento. Lo tranquilicé, diciéndole que estaba bien, pero que era un asunto que no podía discutirse por teléfono. Esa noche, sola en mi apartamento, miré de nuevo la foto familiar en la pared. Observé el rostro de Vittoria. No Fernanda. Y me pregunté cómo no lo había notado antes. Había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que ahora parecía tan obvia. ¿Cómo fui tan ciega durante tantos años? Recordé cuando ella y Claudio comenzaron a salir. Él la conoció en un evento de la constructora,
donde ella apareció como agente inmobiliaria interesada en asociaciones. Fue un noviazgo rápido, menos de 6 meses hasta el matrimonio. En ese momento pensé que era romántico. Ahora veía que fue parte del plan. Ella quedó embarazada de Amanda poco después de casarse, lo que sin duda solidificó la relación y disminuyó cualquier sospecha. Las dudas me asaltaron durante la madrugada. ¿Y si estábamos equivocados? ¿Y si había una explicación para todo esto? Pero la grabación no dejaba dudas. Ella planeaba huir con el dinero de mi hijo, abandonándolo y posiblemente llevándose a los niños. Por la mañana me vestí con cuidado, optando por un conjunto discreto azul marino. Quería parecer fuerte y segura cuando en realidad me sentía destrozada por dentro. En el camino a la oficina de Josué, llamé a Cida, necesitando el apoyo de mi amiga. Voy a hablar con Claudio ahora, dije. Mi voz temblaba, a pesar de mis intentos de sonar firme. Ánimo, Iracema. Estaré pensando en ti todo el tiempo. Llámame tan pronto como puedas, no importa la hora. La amabilidad en su voz casi me hizo derrumbarme allí mismo en el taxi, pero respiré hondo y me recompuse. Mi hijo necesitaría de mí. Fuerte. Claudio ya estaba en la oficina cuando llegué. Se levantó de inmediato, viniendo a mi encuentro con un abrazo fuerte. Mamá, ¿qué está pasando? Me dejaste preocupado. En ese momento parecía tan joven, a pesar de sus 42 años y el exitoso puesto que ocupaba. Vi en él al mismo niño que corría a mis brazos cuando se lastimaba en el parque, confiando en que yo podía curar cualquier herida. Pero la herida que estaba a punto de abrir, esa no sabía si alguna vez sanaría por completo. Vamos a sentarnos, hijo. Josué se unirá a nosotros en un momento. Nos sentamos uno al lado del otro en un pequeño sofá en la esquina de la sala de reuniones. Tomé sus manos entre las mías, mirándolo directamente a los ojos. Claudio, lo que voy a contarte será difícil de escuchar. Te pido que me escuches hasta el final sin interrumpir. Después te mostraremos todas las pruebas de lo que estoy diciendo. Su rostro palideció. ¿Pruebas, mamá, de qué estás hablando? Respiré hondo y comencé desde el principio. Lo que escuché en el jardín, mis sospechas, la contratación de Roberto, los descubrimientos sobre la verdadera identidad de Vittoria. Con cada palabra vi cómo la incredulidad en los ojos de mi hijo se transformaba lentamente en shock, luego en dolor y finalmente en una ira contenida que nunca había visto en él. Esto no puede ser verdad, dijo cuando terminé. Su voz era un susurro ronco. Tenemos 2 hijos juntos, 15 años de matrimonio. Lo sé, hijo. Por eso investigamos tan a fondo. No queríamos creerlo tampoco. Josué entró en la sala en ese momento cargando la carpeta con las evidencias y su laptop. Durante la siguiente hora, le presentamos a Claudio todo lo que teníamos, las fotos de Vittoria con Ademar, los documentos falsos a nombre de Fernanda Borges, los informes de incidentes de otros estados, los registros de transferencias bancarias sospechosas y, por último, la grabación. Fue la grabación la que finalmente rompió su resistencia. Escuchar la voz de su propia esposa hablando tan fríamente sobre robar sus ahorros, llamándolo idiota, planeando abandonarlo, Claudio cubrió su rostro con las manos y por primera vez desde que era adolescente vi a mi hijo llorar abiertamente. Lo abracé con fuerza, sintiendo sus lágrimas empaparse en mi hombro. En ese momento, no era el empresario exitoso, el padre de familia, sino solo mi niño, herido más allá de lo que podía curar. ¿Qué hago ahora?, preguntó finalmente, su voz entrecortada por el llanto. Tenemos algunas opciones, explicó Josué, manteniendo un tono profesional que ayudó a traer algo de orden a ese momento caótico. Legalmente podemos iniciar los procedimientos para bloquear las cuentas, evitando más transferencias. ¿Podemos presentar una denuncia formal? ¿Y mis hijos?, interrumpió Claudio. ¿Qué pasará con Amanda y Roberto? Era la pregunta que más me atormentaba también. ¿Cómo proteger a mis nietos del trauma de descubrir que su madre era una criminal? Vamos a trabajar para garantizar su custodia, aseguró Josué. Dadas las circunstancias, es muy probable que obtengas la custodia total, pero necesitamos actuar con cautela para minimizar el impacto emocional sobre ellos. Claudio asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo que le ofrecí. Vi una determinación crecer en sus ojos, reemplazando gradualmente el dolor inicial. Quiero hacer esto bien, dijo.
Por mí y por mis hijos. Ella no nos va a quitar más nada. En los días siguientes pusimos el plan en acción. Josué obtuvo medidas cautelares de emergencia para bloquear las cuentas conjuntas e impedir cualquier transferencia adicional. Roberto intensificó la vigilancia sobre Vittoria y Ademar, monitoreando cada movimiento. Claudio, mostrando una fuerza que me llenó de orgullo, mantuvo las apariencias en casa, fingiendo que nada había cambiado mientras preparábamos el terreno legal. No fue fácil. Cada vez que lo veía interactuar con Vittoria, notaba el esfuerzo que hacía para ocultar su dolor y rabia. Cada sonrisa forzada, cada conversación casual sobre el día a día, sabiendo que la mujer a su lado planeaba destruirlo. Una semana después de nuestra reunión en la oficina, habíamos recuperado gran parte del dinero desviado. Josué logró rastrear las transferencias y bloquear las cuentas en el extranjero antes de que pudieran ser vaciadas. La policía, ahora formalmente involucrada a través del delegado amigo de Josué, estaba lista para actuar. Decidimos que el enfrentamiento ocurriría en un ambiente controlado. Josué sugirió una cena en el restaurante Sabor Caseiro, un lugar público más discreto, donde oficiales de civil podrían estar estratégicamente posicionados. Los niños se quedarían con Cida esa noche con la excusa de un programa especial solo para ellos. La noche del enfrentamiento llegó más rápido de lo que esperábamos. Vestida con sencillez, pero sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, entré al restaurante donde ya estaban Claudio, Vittoria, Josué y su esposa, quien fue incluida para dar mayor naturalidad al encuentro. «Qué agradable sorpresa», dijo Vittoria al verme con esa sonrisa falsa que ahora me causaba repulsión. «Claudio no mencionó que vendrías». «Pensé que sería bueno reunirnos», respondí sentándome a la mesa. «Hace tiempo que no tenemos una cena de adultos sin los niños». El inicio de la noche transcurrió con una tensión disfrazada por conversaciones triviales. Hablamos sobre el clima, sobre la escuela de los niños, sobre noticias locales. Vittoria parecía completamente a gusto, sin sospechar que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Después del plato principal, cuando el camarero se alejó con los platos vacíos, Claudio hizo una señal discreta a Josué. Era el momento. «Vittoria», comenzó mi hijo, su voz sorprendentemente firme. «¿O debo decir Fernanda?» La sonrisa se congeló en su rostro. Vi sus ojos abrirse de par en par por un instante antes de que recuperara la compostura. «¿De qué hablas, querido? ¿Quién es Fernanda?» Claudio abrió una carpeta que tenía a su lado y puso sobre la mesa una copia del pasaporte falso. «Eres Fernanda Borges, una estafadora buscada en 3 estados por fraude y otros delitos. Y estamos aquí esta noche para decirte que tu juego ha terminado». La transformación en su rostro fue aterradora. La dulce sonrisa dio paso a una expresión dura, casi irreconocible. Sus ojos, antes aparentemente cálidos, se volvieron fríos como el hielo. «No sé de qué hablas», dijo ella, tratando de mantener el control, pero su voz temblaba ligeramente. «Sabemos todo», intervine sin poder contenerme más. «Sobre Ademar, sobre el dinero que desviaste, sobre tus planes de huir a Chile. Tenemos pruebas, Vittoria o Fernanda, o sea cual sea tu verdadero nombre». Ella miró a su alrededor como un animal acorralado, buscando una ruta de escape. Fue entonces cuando notó a los hombres discretamente posicionados cerca de la salida. Su rostro palideció aún más. «Los policías están aquí a pedido nuestro», explicó Josué en tono profesional. «Tienes 2 opciones, venir con nosotros pacíficamente a la comisaría o ser detenida por la fuerza». De cualquier manera, se acabó. Por un momento pensé que iba a desmoronarse, confesar, tal vez incluso mostrar algún remordimiento. Pero lo que sucedió fue algo completamente diferente e inesperado. Vittoria echó la cabeza hacia atrás y se rió, una risa alta, casi histérica, que hizo que varios clientes del restaurante se volvieran hacia nuestra mesa. «¿De verdad creen que ha terminado?», dijo ella, sin pretender ser la dulce esposa y nuera. «¡Qué patéticos! Especialmente tú, Iracema, con tu aire de santidad. Siempre supe que eras tú a quien debía neutralizar primero. Lo demás sería fácil». Sus palabras eran veneno puro, pero me mantuve firme. No le daría el placer de verme afectada. «Los policías se están acercando», advirtió Josué. «Sugiero que no empeores tu situación». «¿Mi situación?». Ella se rió de nuevo.
No tienen idea de lo que están haciendo. Ese tonto apuntó a Claudio. Nunca significó nada para mí. 15 años soportando su mediocridad, su familia idiota, todo por dinero, y lo habría logrado si no fuera por ti, vieja entrometida. Cada palabra era una puñalada, especialmente para Claudio, que parecía revivir cada momento del matrimonio bajo una nueva y terrible luz. ¿Y los niños?, preguntó él, su voz casi inaudible. ¿Amanda y Roberto también fueron solo parte de tu plan? Algo vaciló brevemente en su mirada. Fue tan rápido que casi no lo noté, pero ahí estaba. Un destello de algo. Culpa, remordimiento. No pude descifrarlo. Ellos habrían venido conmigo, por supuesto, respondió ella más bajo. No soy un monstruo. No respondí, incapaz de contenerme. Eres solo una criminal que usó a niños inocentes como parte de tu disfraz. Eso es peor que monstruoso. En ese momento, los policías llegaron a nuestra mesa. Uno de ellos, que se identificó como delegado, pidió que Victoria los acompañara. Para mi sorpresa, ella no ofreció resistencia. Se levantó con dignidad, como si solo estuviera saliendo para un compromiso común. Esto no ha terminado, dijo mirándome directamente. Nadie me detiene por mucho tiempo. Observamos en silencio mientras la escoltaban fuera del restaurante. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Claudio se derrumbó, apoyando la cabeza en las manos. 15 años, murmuró él. 15 años de mi vida. Una mentira. Toqué su hombro suavemente. No todo, hijo. Amanda y Roberto son reales. Su amor por ti es real y eso nadie puede quitarte. Esa noche, mientras el mundo que conocíamos se desmoronaba a nuestro alrededor, nos aferramos a esa única certeza. Independientemente de las mentiras de Victoria, el amor que unía a nuestra familia, el verdadero núcleo de ella, permanecía intacto. Era poco frente a lo que habíamos perdido, pero era un comienzo para la reconstrucción que tendríamos por delante. Al día siguiente la noticia estaba en todos los periódicos locales. Estafadora de corazones es arrestada en Santos. La historia rápidamente ganó proporciones nacionales, con reportajes destacando el modus operandi de Fernanda Borges y cómo había engañado a mi hijo durante 15 años. Algunos periódicos me mencionaban como la suegra detective que había desenmascarado el esquema. Una exposición que jamás habría deseado, pero que ahora era inevitable. La parte más difícil aún estaba por venir. Contar la verdad a los niños. ¿Cómo explicar a Amanda y Roberto que la madre que conocían no existía realmente? Que su amor por ellos, esperábamos genuino, estaba entrelazado con una red de mentiras y crímenes. Contratamos a una psicóloga infantil, como había sugerido Josué, para que nos guiara en esta conversación imposible. El dolor en los ojos de mis nietos cuando supieron la verdad es algo que jamás olvidaré. Una herida que el tiempo puede suavizar, pero que siempre dejará cicatrices. Y así a mis 67 años, cuando debería estar disfrutando de una jubilación tranquila, me vi en el centro de un escándalo nacional, ayudando a mi hijo a reconstruir su vida y a cuidar de 2 adolescentes traumatizados. Pero no me arrepiento de nada. Si no hubiera regresado a casa ese día y escuchado esas crueles palabras, quién sabe qué habría pasado. Mi hijo podría haberlo perdido todo, dinero, dignidad y tal vez incluso el contacto con sus hijos. A veces los peores descubrimientos nos llevan a los actos más necesarios. Y como aprendí en mi larga vida, el amor de madre no conoce límites, ni siquiera los de la ley, cuando se trata de proteger a quienes amamos. Las semanas que siguieron a la detención de Victoria, o Fernanda, como ahora la llamábamos, fueron un verdadero torbellino. El impacto en nuestras vidas fue como un huracán que destruye todo a su paso, dejando solo escombros para reconstruir. Mi hijo Claudio estaba devastado, alternando entre momentos de profunda depresión y explosiones de ira. Mis nietos, Amanda y Roberto, reaccionaron de maneras completamente diferentes, con revuelta y silencio, él con preguntas incesantes que muchas veces no sabíamos cómo responder, pero no teníamos tiempo para hundirnos en el dolor. El proceso legal contra Fernanda apenas comenzaba y necesitábamos reunir todas las pruebas posibles para asegurarnos de que no escapara de la justicia. A pesar de la prisión preventiva, sus abogados ya trabajaban arduamente para liberarla, alegando que las pruebas eran circunstanciales y obtenidas de manera cuestionable.
Necesitamos más, dijo Josué en una reunión en su oficina, 3 días después de la detención. Lo que tenemos es fuerte, pero no podemos arriesgarnos. Si ella consigue un habeas corpus, puede escapar antes del juicio. Roberto Méndez, el detective que nos había ayudado hasta ese momento, estuvo de acuerdo. Ella tiene conexiones que no conocemos, probablemente cómplices además de Ademar Fontoura. Ademar había desaparecido la misma noche de la detención de Fernanda. La policía lo buscaba, pero hasta ese momento no había rastro de él. ¿Qué más podemos hacer?, pregunté sintiéndome cansada, pero decidida a no rendirme cuando estábamos tan cerca de lograr justicia. Necesitamos encontrar a las otras víctimas, sugirió Josué. Los informes de la policía mencionan al menos a 3 hombres más que fueron engañados por ella en Sao Paulo, Minas Gerais y Paraná. Si logramos que testifiquen, fortaleceremos mucho el caso. Me ofrecí de inmediato para ayudar en esta búsqueda. No solo porque quería justicia, sino también porque necesitaba mantenerme ocupada. Cuando paraba, la culpa me consumía, culpa por no haberme dado cuenta antes, por haber permitido que esa mujer entrara en nuestras vidas, por no haber protegido a mi hijo de tanto sufrimiento. Voy a necesitar toda la ayuda posible, admitió Roberto. Los casos antiguos como estos tienden a enfriarse. La gente cambia de dirección de teléfono. Algunos pueden ni siquiera querer revivir el trauma siendo testigos. Así comenzó mi nueva misión, encontrar a otras víctimas de Fernanda Borges. Cida, mi fiel amiga, se unió a mí en esta tarea. Mientras Roberto seguía pistas oficiales a través de sus contactos policiales, nosotras utilizábamos métodos más informales, grupos de redes sociales, antiguos recortes de periódicos digitalizados, contactos de amigos en otras ciudades. Nuestro primer descubrimiento llegó tras 10 días de intensas búsquedas. Carlos Mendana, un empresario de Belo Horizonte que había estado casado con Marina Teixeira, otro seudónimo de Fernanda, durante 8 meses en 2005. Ella había desaparecido con aproximadamente $300.000, dejando solo una carta que decía que ya no lo amaba. Conseguimos su contacto a través de un primo de Cida, que vivía en Minas. Al principio se negó a hablar con nosotros, pero cuando mencionamos que Fernanda había sido arrestada, aceptó recibirnos. Claudio no podía dejar Santos en ese momento. Estaba lidiando con los daños a la constructora y, más importante, tratando de estabilizar la situación de sus hijos. Así que Cida y yo viajamos solas a Belo Horizonte. Carlos nos recibió en su oficina. Un hombre de unos 50 años, con ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Cuando le mostré la foto de Fernanda Vitoria, se puso pálido. «Es ella», confirmó. Su voz casi un susurro, más vieja, claro. Y el cabello es diferente, pero esos ojos nunca los olvidaría. Contó su historia con detalles dolorosos, como la conoció en un evento de negocios, como ella mostró interés en su empresa de software, como el romance fue rápido e intenso. Pensé que había encontrado el amor de mi vida, confesó con una sonrisa amarga. Estúpido, ¿no? Un hombre de 40 años actuando como un adolescente. No te culpes, respondí poniendo mi mano sobre la suya. Ella engañó a mi hijo durante 15 años. Es especialista en manipulación. Carlos levantó la vista sorprendido. 15 años. Ese no es su método, o al menos no lo era. Creemos que el negocio de mi hijo tardó en ser lo suficientemente rentable, expliqué. Ella esperó pacientemente construyendo una vida falsa hasta el momento adecuado para dar el golpe final. Sacudió la cabeza. Incrédulo. Y los hijos, mencionaron 2. Amanda de 16 y Roberto de 12. Dios mío, murmuró. ¿Usar a los niños como parte del engaño? Eso es otro nivel. Carlos aceptó testificar. Más que eso, se ofreció a contactar a otro hombre que sabía que había sido víctima de ella en Sao Paulo. Augusto Mercadante, un importador que había perdido casi $500,000 con Cristina Lima, otro de los seudónimos de Fernanda. Convencer a Augusto fue más difícil. Cuando finalmente aceptó encontrarse con nosotros en un café discreto en Sao Paulo, parecía nervioso y desconfiado. Ya superé eso. Fueron sus primeras palabras. Me costó mi matrimonio, mi empresa casi quiebra. Pasé por depresión, pero reconstruí mi vida. ¿Por qué debería revivir todo esto?
Porque ella sigue haciendo víctimas, respondió Zida, con una franqueza que solo ella podía tener. Y continuará a menos que la detengamos de una vez. Mostré fotos de mis nietos, Amanda y Roberto. Esas criaturas perdieron a su madre no porque ella muriera, sino porque descubrieron que nunca existió realmente. La mujer que las crió era una farsa, una criminal planeando abandonarlas. Eso pareció tocarlo. Augusto también tenía hijos. Lo entendí después. 3 chicas ya adultas. Dios, murmuró. Nunca pensé que llegaría a ese punto. Cuando me robó al menos no había niños involucrados. Aceptó testificar, aunque con reluctancia. Más importante, proporcionó información crucial sobre cómo Fernanda había transferido su dinero a cuentas en el extranjero. Información que podría ayudar a rastrear sus activos ocultos. Nuestra búsqueda continuó. Con cada nueva víctima localizada, más detalles sobre los modos operandi de Fernanda salían a la luz. Descubrimos un patrón en sus estafas, una escalada. Comenzaba pequeño con hombres solteros y sin hijos, robos rápidos. A medida que ganaba confianza, sus estafas se volvían más elaboradas, las relaciones más largas, las sumas mayores. Mi hijo fue el clímax, comenté con Roberto Méndez cuando nos reunimos para compilar las evidencias. 15 años, 2 hijos y probablemente el mayor monto que ella intentó robar y que sería su último golpe, concordó él. Con el dinero de la constructora y la herencia, tendría lo suficiente para desaparecer definitivamente. Un hallazgo particularmente perturbador llegó a través de Paulo Vieira, su cuarta víctima que localizamos en Paraná. Él tenía una carta que Fernanda había dejado al huir con su dinero. En ella, con una caligrafía cuidadosamente elaborada, explicaba fríamente que nunca lo había amado, que él era solo un trabajo y que ya era hora de terminar el contrato. ¿Contrato? Repetí sosteniendo la carta con manos temblorosas. Así es como ella ve las relaciones. Paulo, un hombre amable a pesar de todo lo que sufrió, nos permitió fotografiar la carta como evidencia. Pero lo que más me impresionó fue lo que dijo antes de despedirnos. ¿Sabes qué es lo que más me asombra? No es el dinero que perdí, es darme cuenta de que durante 6 meses compartí mi cama, mi casa, mi vida con alguien que no existía. Alguien que me miraba a los ojos cada mañana y decía, te amo. Mientras planeaba mi destrucción, sus palabras me impactaron profundamente, pues eran exactamente los sentimientos que mi hijo estaba procesando, multiplicados por 15 años de mentiras. ¿Cómo recuperarse de una traición tan fundamental? ¿Cómo volver a confiar en alguien después de eso? Mientras recopilábamos estas pruebas, la batalla legal se intensificaba. Los abogados de Fernanda, como se esperaba, presentaron solicitudes de habeas corpus, alegando que las grabaciones obtenidas por Roberto eran ilegales. Josué contraargumentó que las pruebas adicionales, los testimonios de otras víctimas, los documentos falsos, las transferencias bancarias eran más que suficientes para mantenerla detenida. 2 semanas después de nuestro viaje a Belo Horizonte, recibimos la noticia de que Ademar Fontoura había sido localizado tratando de cruzar la frontera hacia Paraguay. Con él, la policía encontró documentos falsos a nombre de Fernanda y de él, pasajes aéreos a Santiago de Chile y, lo más importante, un portátil que contenía hojas de cálculo detalladas de todas las estafas anteriores de Fernanda, incluyendo nombres de víctimas que aún no conocíamos. Mantenía registros de todo, explicó el delegado a cargo del caso en una reunión con nosotros. Aparentemente era una especie de contador de sus estafas. Cada víctima, cada monto, cada método utilizado, todo documentado con detalles impresionantes. ¿Por qué alguien mantendría registros de sus propios crímenes?, pregunté perpleja. Control, respondió el delegado. Personas así disfrutan revisitar sus éxitos. Es casi como un trofeo para ellos. Y en el caso específico de estos dos, parece que había una dinámica de poder donde él necesitaba probar su valía para ella, mostrando la eficiencia de sus métodos. Las hojas de cálculo de Ademar fueron el regalo que no esperábamos. Con ellas logramos identificar a 7 víctimas más repartidas por el país, algunas que ni siquiera habían denunciado la estafa, ya sea por vergüenza o por incredulidad en la justicia. Paralelamente a estos descubrimientos, otro aspecto del caso comenzó a ganar protagonismo en los medios, la historia de la suegra detective que desenmascaró a la nuera estafadora. Los periodistas comenzaron a buscarme para entrevistas, programas de televisión.
Querían que contara mi historia. Rechacé la mayoría de las solicitudes. No estaba interesada en la fama ni en exponer aún más a mi familia. Nuestra prioridad era proteger a Amanda y Roberto del circo mediático, permitirles procesar el trauma lejos de los focos. Sin embargo, una periodista fue particularmente persistente. Marta Campos, del jornal de Amanda, dejó claro que publicaría la historia con o sin mi colaboración y que solo hablando podría asegurar que los hechos se presentaran correctamente. Tras consultar con Claudio y Josué, acepté dar una única entrevista bajo condiciones estrictas. Nada de fotos de los niños, ningún detalle sobre dónde estábamos viviendo actualmente, y el enfoque debía ser alertar a otras posibles víctimas de estafadores como Fernanda. La entrevista se llevó a cabo en un hotel neutral, lejos de nuestras casas. Marta, una mujer de unos 40 años con ojos perspicaces, grabó nuestra conversación durante casi 2 horas. Hablé sobre cómo descubrí la verdad, las investigaciones, las otras víctimas, siempre teniendo cuidado de no revelar detalles que pudieran perjudicar el caso legal o exponer a mi familia. ¿No tuvo miedo?, me preguntó en un momento. Después de todo, estaba lidiando con criminales profesionales. ¿Podrían haberle hecho algo si descubrieran la investigación? La pregunta me tomó por sorpresa. En medio de toda la turbulencia, nunca había realmente parado a considerar el peligro personal en el que me había puesto. Creo que el amor por mi hijo y mis nietos superó cualquier miedo que pudiera tener, respondí sinceramente. Cuando te das cuenta de que tu familia está en peligro, algo dentro de ti cambia. Te vuelves capaz de cosas que nunca imaginaste. Marta sonrió. Por eso estoy llamando a la nota, la valentía de una abuela, porque eso fue exactamente lo que usted demostró. Y la nota fue publicada una semana después, ocupando 2 páginas enteras del periódico. Para mi sorpresa, fue respetuosa y precisa, evitando el sensacionalismo. Más importante aún, cumplió su propósito. En las semanas siguientes, 3 nuevas víctimas de Fernanda se pusieron en contacto con la policía tras leer la historia. Una de ellas, Miguel Almeida de Fortaleza, había estado casado con Patricia Méndez, otro seudónimo de Fernanda, durante solo 4 meses en 2002, perdiendo alrededor de $150.000. Era su estafa más antigua que logramos rastrear, indicando que su carrera criminal tenía al menos 2 décadas. ¿Cómo logró engañar a tanta gente durante tanto tiempo?, preguntó Claudio una noche mientras revisábamos las nuevas evidencias en mi apartamento. Amanda y Roberto ya estaban durmiendo en la habitación de huéspedes. Habían pasado a vivir temporalmente conmigo mientras Claudio ponía la casa a la venta. Ninguno de ellos podía seguir viviendo en el lugar lleno de recuerdos falsos. Es excepcionalmente inteligente, respondí. Aunque me dolía admitir cualquier cualidad en esa mujer, absolutamente sin escrúpulos. Una combinación peligrosa. A veces me pregunto si hubo algún momento real, murmuró él, mirando una foto de los hijos. Algún momento en que realmente sintió algo genuino por mí o por los niños. No sabía cómo responder. Quería confortarlo, decirle que sí, que debió haber habido momentos reales en esos 15 años. Pero la verdad es que no sabíamos y tal vez nunca supiéramos lo que realmente pasaba por la mente de Fernanda. El juicio fue programado para 3 meses después de su arresto. Durante ese tiempo continuamos reuniendo pruebas, fortaleciendo el caso. En total, identificamos 13 víctimas anteriores, de las cuales 9 aceptaron testificar. Las hojas de cálculo de Ademar proporcionaron detalles sobre transferencias bancarias, cuentas en el extranjero, identidades falsas, un verdadero mapa del crimen organizado que Fernanda había construido a lo largo de los años. Un hallazgo particularmente perturbador llegó cuando la policía logró acceder al correo personal de Fernanda encontrado en la computadora de Ademar. Había correspondencias con un contacto identificado solo como coordinador, fechadas incluso antes de que ella conociera a Claudio. En ellas discutían posibles objetivos y la mejor manera de abordar cada uno. No estaba sola, explicó el delegado. Formaba parte de una organización mayor, posiblemente especializada en estafas románticas a largo plazo. Entonces, ¿mi hijo fue qué? ¿Una misión asignada a ella?, pregunté horrorizada con la idea. Parece que sí. Hay correos discutiendo el potencial de su constructora, incluso cuando aún era pequeña. Preveían el crecimiento, apostaron a largo plazo. Era nauseabundo pensar que el sufrimiento de Claudio, el trauma de mis nietos, eran solo subproductos de un plan frío y calculador,
trazado por personas que los veían como meros recursos a explotar. A medida que se acercaba el juicio, me preparaba para testificar. Josué me ayudó explicándome qué esperar, cómo responder a las preguntas de la defensa, que seguramente intentarían desacreditar mi testimonio. Intentarán pintar a usted como una suegra celosa, entrometida, que nunca aceptó a Vittoria en la familia, me advirtió. Distorsionarán sus acciones para hacer parecer que usted tenía motivaciones personales para destruir el matrimonio de su hijo. Pero eso es absurdo. Yo amaba a Vittoria. ¿O a quién pensaba que ella era? La traté como a una hija durante 15 años. Lo sé, doña Iracema, su defensa intentará cualquier cosa para sembrar dudas. Usted necesita estar preparada. En las noches previas al juicio ensayé mentalmente mi testimonio. Incontables veces repasé cada detalle de cómo descubrí la verdad, los pasos de la investigación, las pruebas que recopilamos. No permitiría que los abogados de Fernanda distorsionaran la verdad o me hicieran parecer una villana en esta historia. Mientras tanto, Claudio se enfocaba en reconstruir su vida y cuidar de los niños. Había decidido que después del juicio, independientemente del resultado, vendería la casa en Santos y se mudaría con los niños a Florianópolis, donde tenía un amigo de la universidad que lo había invitado a abrir una sucursal de la constructora. Un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos. ¿Vendrás con nosotros, mamá?, me preguntó una noche mientras finalizábamos los preparativos para el juicio. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en asegurar justicia que apenas había pensado en lo que haría después. ¿Crees que debería? Más que eso, respondió él sosteniendo mis manos. Te necesitamos. Yo te necesito. Los niños te necesitan. Somos una familia y las familias deben permanecer unidas, especialmente en los momentos difíciles. Las lágrimas llenaron mis ojos. En medio de todo ese dolor y caos, había una certeza reconfortante. El amor que nos unía, el verdadero amor, no la falsificación que Fernanda había ofrecido, permanecía intacto, tal vez incluso más fuerte por las pruebas que enfrentamos. Sí, respondí finalmente, iré con ustedes a Florianópolis. Comenzaremos de nuevo juntos. La víspera del juicio miré las carpetas llenas de evidencias que habíamos recopilado. Fotos, documentos, testimonios, grabaciones, tanto trabajo, tanto dolor, tantas vidas afectadas por una mujer que veía a las personas solo como medios para sus fines. Pero también había algo poderoso allí, la prueba de que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre encontraba un camino para salir a la luz. Y yo, una viuda de 67 años que nunca imaginé convertirme en detective aficionada, había sido el instrumento de esa verdad, no por elección, sino por necesidad. Porque cuando se trata de proteger a quienes amamos, descubrimos fuerzas que ni siquiera sabíamos que teníamos. El día del juicio llegó con un cielo nublado sobre Santos, como si la propia naturaleza reflejara la gravedad del momento. Me desperté antes de que sonara el despertador. Después de una noche de sueño inquieto, sentada al borde de la cama, observé por la ventana los primeros rayos de sol intentando romper las nubes grises, mientras mentalmente me preparaba para lo que estaba por venir. Abuela, ¿estás despierta? La suave voz de Amanda me sacó de mis pensamientos. Mi nieta de 16 años estaba parada en la puerta de mi habitación, ya vestida con una blusa azul marino y pantalones negros. Ropa que habíamos elegido juntas para el tribunal, formal, sin ser demasiado severa. Sí, querida. Entra. Se sentó a mi lado en la cama. Su cuerpo delgado tenso con la ansiedad que todos sentíamos. Estoy asustada, confesó en voz baja. ¿Y si no puedo mirarla? ¿Y si empiezo a llorar frente a todos? Pasé el brazo alrededor de sus hombros. Amanda había sido la más afectada por la revelación sobre su madre. Mientras Roberto, a los 12 años, aún procesaba todo con la confusión propia de su edad, ella comprendía plenamente la magnitud de la traición. Todo va a estar bien, le aseguré, también sentí el peso de la incertidumbre. Solo necesitas decir la verdad. Y si quieres llorar, llora. No hay vergüenza en eso. Papá dijo que no necesitamos testificar si no queremos. Ella comentó nerviosamente jugando con el dobladillo de su blusa. Dijo que las pruebas son suficientes incluso sin nosotros. Eso es verdad. Tu padre solo quiere protegerlos.
La decisión es tuya, Amanda. Nadie pensará menos de ti si decides no ir. Ella guardó silencio por unos instantes. Su joven rostro marcado por una madurez forzada por los eventos recientes. Quiero ir, decidió finalmente. Necesito mirarla a los ojos una última vez. Necesito que sepa que no destruyó nuestra familia, a pesar de todo lo que hizo. La abracé con fuerza, sintiendo un inmenso orgullo por esa niña que, en medio de la tormenta, mostraba un coraje que muchos adultos no tendrían. El desayuno fue silencioso. Claudio, ya vestido con su mejor traje, movía la comida sin realmente comer. Roberto, en contraste, devoraba sus panqueques como si nada anormal estuviera ocurriendo. Su forma de lidiar con el estrés, según la psicóloga infantil que lo acompañaba. ¿Todos listos?, preguntó Claudio cuando terminamos. Su voz intentando sonar firme. Asentí ajustando el broche de perlas que había prendido en mi conjunto azul oscuro. Era el broche que mi difunto esposo me dio en nuestro 30 aniversario de bodas. Sentí que necesitaba ese pedacito de él conmigo hoy, como si su fuerza pudiera sostenerme. El foro de Santos estaba lleno cuando llegamos. Los periodistas se aglomeraban en la entrada, cámaras apuntadas como armas. El caso había ganado notoriedad nacional. Alimentada por una historia inusual y un largo periodo de engaño, 15 años era un récord incluso para estafadores profesionales. Josué nos esperaba en los escalones de la entrada, junto a un equipo de seguridad contratado para garantizar nuestro paso seguro a través de la multitud de reporteros. En segundos nos rodearon micrófonos y preguntas disparadas como ráfagas. Doña Iracema, ¿cómo se siente al enfrentar a su nuera hoy? Claudio, ¿todavía tiene sentimientos por la victoria? Amanda, Roberto, ¿le dirían a su madre ahora? Mantenemos silencio, siguiendo el consejo de Josué de no hacer declaraciones. Los guardias formaron un cordón a nuestro alrededor, abriendo el camino hasta la entrada del tribunal. Solo cuando las puertas se cerraron detrás de nosotros, pude respirar de nuevo. El interior del tribunal era imponente, con su techo alto y decoración solemne. Nos condujeron a una sala privada para esperar el inicio de la sesión. Roberto Méndez ya estaba allí revisando sus notas junto con el fiscal del caso, Dr. Fernando Acevedo. Todos los preparativos están en orden, informó el fiscal, un hombre de mediana edad con postura confiada, 13 testigos de la acusación, incluyendo 5 de las víctimas anteriores que lograron venir. Las pruebas son sólidas. Estamos preparados. Claudio asintió, su rostro una máscara de determinación. ¿Y qué esperar de la defensa? Intentarán desacreditar las pruebas, especialmente las grabaciones. Alegarán que fueron obtenidas ilegalmente. También intentarán retratar a la acusada como víctima de una persecución. ¿Malentendido? Repetí incrédula. Usó identidades falsas, robó dinero, planeaba huir del país. Lo sé, doña Iracema, dijo el fiscal con un suspiro. Pero la defensa hará lo que sea necesario. Estén preparados para escuchar mentiras y distorsiones. Lo importante es mantener la calma y confiar en las pruebas. A las 9:30, nos llamaron al salón principal. El tribunal estaba lleno, cada asiento ocupado. Reconocí algunos rostros, amigos, vecinos, periodistas que habían conseguido acceso. En la primera fila, Cida me esperaba, su rostro transmitiendo apoyo silencioso. Nos sentamos en los lugares designados, cerca del fiscal. El murmullo de la audiencia disminuyó cuando las puertas laterales se abrieron y los guardias entraron escoltando a Fernanda. Mi corazón se aceleró al verla. Estaba vestida con sencillez estudiada. Un vestido gris sin adornos, cabello recogido en un moño discreto sin maquillaje. La imagen perfecta de una mujer injustamente acusada. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos, siempre tan hábiles en simular emociones, ahora estaban vacíos, calculadores. El juez entró y todos se pusieron de pie. Tras los procedimientos iniciales, comenzaron las presentaciones de los abogados. El fiscal expuso el caso con brutal claridad, enumerando cada crimen, cada víctima, cada mentira. La defensa respondió con la estrategia prevista, alegando persecución, pruebas manipuladas, un complot para destruir a una madre dedicada y esposa amorosa.
Los primeros testigos fueron técnicos, peritos bancarios que rastrearon las transferencias, expertos en documentos que confirmaron las múltiples identidades falsas, policías que detallaron la investigación. Entonces llegó mi turno. Caminé hasta el estrado de testigos, sintiendo el peso de todas las miradas. Hice el juramento y me senté ajustando mis gafas de lectura, decidida a no demostrar el nerviosismo que sentía. El fiscal comenzó amablemente, pidiendo que narrara cómo descubrí la verdad. Relaté todo desde el momento en que escuché las crueles palabras en el jardín hasta la contratación de Roberto y el descubrimiento de los documentos falsos. Mi voz, inicialmente temblorosa, fue adquiriendo firmeza a medida que avanzaba en la historia. Cuando llegó el turno del abogado defensor, un hombre de apariencia severa llamado Marcelo Viana, sentí un cambio inmediato en el tono. Señora Pacheco, comenzó él circulando como un depredador. ¿Tiene un historial de conflictos con su nuera? No, respondí con firmeza. Siempre he tenido una buena relación con ella, o al menos con quien pensaba que era. ¿Nunca discutieron? Nunca hubo tensiones, como es común en las relaciones entre suegra y nuera. Pequeñas desavenencias normales, tal vez. Nada significativo. ¿Y esas pequeñas desavenencias no podrían haber motivado a usted a querer perjudicarla, a inventar esta historia elaborada? El fiscal se levantó de inmediato. Protesto, su señoría. La testigo no está siendo acusada aquí. Acepto. Concordó el juez. Reformule, doctor Viana. El abogado sonrió fríamente. Señora Pacheco, usted invadió la casa de su hijo y nuera sin permiso. Correcto. Sentí mi rostro calentarse. Sí, entré en su casa cuando no estaban, pero solo porque ya sospechaba que algo estaba mal. Usted violó su privacidad basada en sospechas y esa invasión no constituye un delito en sí. Objeción. El fiscal estaba de pie nuevamente. La testigo no está siendo juzgada aquí. Solo estoy estableciendo la credibilidad de la testigo y la legalidad de las pruebas, replicó Viana. El juez reflexionó por un momento. Permitiré la línea de cuestionamiento, pero tenga cuidado con el tono, doctor Viana. Durante casi una hora, el abogado intentó desestabilizarme, distorsionar mis palabras, sembrar dudas sobre mis motivaciones. Me mantuve firme respondiendo con calma y precisión, sin caer en las trampas verbales que él preparaba. Una última pregunta, señora Pacheco, dijo él finalmente. ¿Tiene alguna prueba concreta, además de suposiciones y evidencias obtenidas ilegalmente, de que mi cliente planeaba abandonar a la familia y huir con dinero? Miré directamente a Fernanda antes de responder. Ella sostuvo mi mirada con una sonrisa casi imperceptible en los labios. Además de las grabaciones donde ella misma dice eso, de las cuentas bancarias en el extranjero, de los documentos falsos, de los pasajes comprados para Chile y de los testimonios de 13 otras víctimas que sufrieron exactamente el mismo engaño. No tengo otras pruebas. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, rápidamente silenciado por el juez. El abogado, visiblemente molesto, concluyó su interrogatorio. Los siguientes testigos incluyeron a las otras víctimas de Fernanda, cada una contando historias dolorosamente similares. Carlos Mendana, Augusto Mercadante, Miguel Almeida, hombres de diferentes edades y orígenes, unidos por el mismo trauma. Cada testimonio era una nueva piedra en el muro de evidencias en su contra. El momento más tenso llegó cuando Claudio subió al estrado de los testigos. Mi hijo se mantuvo sereno mientras describía los 15 años de matrimonio que ahora veía como una elaborada farsa. Su voz falló solo una vez cuando mencionó cómo Fernanda había utilizado a los hijos como parte de su disfraz. ¿Alguna vez mostró afecto genuino por los niños?, preguntó el fiscal. Claudio dudó. Honestamente ya no sé qué era genuino y qué era actuación. Había momentos en los que juraría que ella los amaba de verdad, pero ahora, ¿cómo puedo confiar en cualquier recuerdo? Durante el interrogatorio de la defensa, Viana intentó presentar a Claudio como un esposo ausente, sugiriendo que sus problemas matrimoniales eran el resultado de su dedicación excesiva al trabajo, no de un plan elaborado. Su matrimonio ya estaba en crisis antes de estas acusaciones, ¿no es así?, presionó el abogado. No desde mi punto de vista, respondió Claudio con calma. Creía que teníamos un buen matrimonio, a pesar de las dificultades normales. Ahora entiendo que esa normalidad era solo otra capa de la mentira.
La defensa llamó a sus propios testigos, colegas de la inmobiliaria donde trabajaba Victoria Fernanda, quienes atestiguaron su profesionalismo. Una vecina habló sobre cómo parecía ser una madre dedicada, incluso un psicólogo que nunca la había examinado, pero ofreció teorías sobre cómo podría estar sufriendo de amnesia disociativa, lo que explicaría las identidades múltiples. Era una defensa frágil ante las abrumadoras evidencias, pero Viana era hábil en crear dudas, en sugerir explicaciones alternativas, por más improbables que fueran. Finalmente llegó el momento que todos esperábamos con ansiedad, el testimonio de Fernanda. Caminó hacia el estrado de los testigos con pasos medidos, la imagen de la dignidad herida. Tras el juramento se sentó con las manos serenamente cruzadas sobre el regazo. «Señora Borges o prefiere señora Camargo», comenzó su abogado. «Victoria Camargo es mi nombre legal desde hace 15 años», respondió ella, su voz suave pero firme. «Es como me identifico. ¿Podría explicar al tribunal, con sus propias palabras, qué está sucediendo aquí?». Suspiró, un gesto ensayado de pesar. «Soy víctima de un terrible malentendido, alimentado por personas que, por razones que no comprendo del todo, decidieron destruirme». Con preguntas cuidadosamente estructuradas por su abogado, Fernanda tejió una historia elaborada. Sí había tenido otros nombres, pero porque huía de un exmarido abusivo. Sí había documentos con diferentes identidades, pero eran para protección. Las transferencias bancarias, inversiones legítimas malinterpretadas, agravación con Ademar, sacada de contexto, una conversación sobre un proyecto inmobiliario conjunto que planeaban presentar a Claudio como sorpresa. Era una actuación magistral. Si no conociera la verdad, si no hubiera visto las pruebas con mis propios ojos, tal vez hasta le creería. Cuando el fiscal inició su interrogatorio, el tono cambió drásticamente. «Señora Borges, y la llamaré así porque es su verdadero nombre. Según los registros oficiales, ¿puede explicar por qué sus huellas digitales corresponden a las de una mujer buscada en 3 estados por fraude?» «Debe haber algún error en los registros», respondió ella sin dudar. «Y el hecho de que 13 hombres diferentes la identificaron positivamente como la mujer que los engañó y robó bajo diferentes nombres también es un error. ¿No me parezco a alguien?». Las identidades visuales equivocadas son comunes. 13 identificaciones erróneas, incluyendo exmaridos que vivieron con usted durante meses. El intercambio continuó con el fiscal presentando cada evidencia y Fernanda ofreciendo explicaciones cada vez más improbables. Su control comenzó a fallar cuando él presentó las hojas de cálculo encontradas con Ademar. ¿Niega que estas hojas detallan cada uno de sus engaños? ¿Que listan valores exactos robados de cada víctima, que incluyen notas sobre cómo manipular a sus objetivos? «Nunca vi esto antes», insistió ella. Pero la vena pulsaba en su templo. «Y estas anotaciones sobre Claudio Pacheco, un objetivo prometedor a largo plazo, una constructora con potencial de crecimiento, se recomienda el acercamiento a través del sector inmobiliario». Amiso fue escrito incluso antes de que ella lo conociera. Por primera vez dudó. Sus ojos se movían rápidamente como si buscara una salida. El momento decisivo llegó cuando el fiscal reprodujo una grabación que no habíamos escuchado antes. Una conversación telefónica interceptada por la policía entre Fernanda y una voz masculina no identificada 3 días antes de su arresto. «Todo está listo», decía ella en la grabación. «Las transferencias finales se harán mañana». «Ese idiota no sospecha nada, ¿y los niños?», preguntó la voz masculina. Hubo una pausa en la grabación antes de su respuesta. «Dejarlas será la única parte difícil de este trabajo, pero no puedo llevarlas conmigo. Serían un peso». Un silencio sepulcral cayó sobre el tribunal. Amanda, sentada a mi lado, sollozó suavemente. Puse mi brazo alrededor de sus hombros, sintiéndola temblar. El rostro de Fernanda había perdido todo color. Por un momento su mirada se cruzó con la de Amanda y vi algo que nunca esperaría ver en esos ojos fríos. Un destello de vergüenza, tal vez incluso de arrepentimiento. «Esa no soy yo», dijo finalmente. Pero su voz ya no tenía la convicción anterior. El fiscal no mostró piedad. «El análisis de voz confirma que es usted con un 99,7% de certeza. Usted iba a abandonar a sus hijos, niños que crió durante 16 y 12 años, para huir con el dinero robado de su padre. ¿Cómo se defiende de esto?».
Por primera vez desde que la conocí, Fernanda Borges no tenía una respuesta lista. Su silencio fue más condenatorio que cualquier confesión. Los argumentos finales fueron casi anticlimáticos tras ese momento. La defensa intentó reagruparse, alegando fallos procesales y vicios en las pruebas, pero era como intentar contener el océano con las manos. El jurado se retiró a deliberar alrededor de las 17 horas. Nos informaron que podría llevar horas, tal vez días, pero para nuestra sorpresa regresaron en menos de 2 horas. Cuando nos reunimos nuevamente en el tribunal para escuchar el veredicto, la atención era palpable. Claudio sostenía la mano de Amanda de un lado y la de Roberto del otro, como si quisiera protegerlos de lo que estaba por venir, cualquiera que fuera el resultado. El juez preguntó: ¿hay un veredicto? El presidente del jurado, un profesor universitario de mediana edad, se levantó con un papel en la mano. Sí, su señoría. ¿Cuál es el veredicto para los cargos de estafa, falsedad ideológica, formación de banda y lavado de dinero contra la acusada Fernanda Borges, también conocida como Vittoria Camargo? Culpable en todos los cargos, su señoría. Un murmullo recorrió la sala. Cerré los ojos por un momento sintiendo una ola de alivio mezclada con una extraña tristeza. No había victoria real aquí, solo el cierre de un capítulo doloroso. Miré a Fernanda. Ella se mantenía erguida, su rostro una máscara impasible. Solo sus ojos fijos en Amanda y Roberto revelaban alguna emoción, una emoción que no logré descifrar completamente. El juez pronunció la sentencia: 22 años de prisión, sin derecho a libertad condicional durante los primeros 15. Una pena severa, reflejando la gravedad y extensión de los crímenes. Cuando los guardias se acercaron para llevarla, Fernanda pidió un momento y se volvió hacia nosotros, no hacia Claudio o hacia mí. Pero para los hijos, Amanda, Roberto, dijo ella, su voz temblando por primera vez. Pero las palabras parecían faltar. ¿Qué podría decir que no sonara como otra manipulación más? Amanda se levantó erguida y digna, a sus 16 años. No necesitas decir nada, ya hemos escuchado suficiente. Fernanda la sintió una vez, aceptando. Cuando los guardias la condujeron afuera, no miró hacia atrás. En el camino de regreso a casa, un silencio contemplativo llenaba el auto. No era un silencio de luto, sino de conclusión, como el silencio después de una tormenta, cuando se empieza a evaluar los daños y a planear la reconstrucción. ¿Se acabó, no? Preguntó Roberto, su voz pequeña, rompiendo el silencio. Sí, hijo, respondió Claudio, mirando por el retrovisor. Se acabó. ¿Y ahora? Preguntó Amanda. Ahora, respondí, comenzamos de nuevo juntos. Una semana después estábamos empacando las últimas cajas. La casa se había vendido sorprendentemente rápido. Quizás porque Claudio la ofreció a un precio por debajo del mercado, ansioso por dejar atrás el lugar de tantas memorias falsas. Nuestro destino era Florianópolis, donde Claudio ya había alquilado una casa cerca de la playa, con habitaciones suficientes para todos nosotros. Su amigo de la universidad lo esperaba para iniciar la nueva sucursal de la constructora. Mientras ayudaba a Amanda a empacar sus libros, encontré un álbum de fotos familiares. Dudé sin saber si debía guardarlo o desecharlo. Puedes ponerlo en la caja, abuela, dijo ella, notando mi duda. Son nuestras memorias también, aunque parte de ellas se basara en mentiras. Su madurez me sorprendió, como había estado sucediendo frecuentemente en los últimos meses. ¿Estás segura? Ella asintió. Aprendí algo de todo esto. Incluso cuando las personas nos decepcionan terriblemente, aún podemos elegir qué llevar con nosotros y qué dejar atrás. Puse el álbum en la caja junto con los otros objetos, que haríamos el viaje hacia nuestra nueva vida. Mirando alrededor de la habitación casi vacía, reflexioné sobre la extraordinaria travesía que había comenzado con palabras crueles escuchadas por casualidad en un jardín. Nunca imaginé que a los 67 años me convertiría en una especie de detective aficionada, desenmascarando a una estafadora profesional. Nunca imaginé que mi familia sería destruida y reconstruida de una manera tan dramática. Nunca imaginé la fuerza que descubriríamos en nosotros mismos y entre nosotros. Mientras cerraba la última caja, sentí una extraña paz. El camino por delante no sería fácil. Había heridas que llevarían años en sanar completamente, confianza que necesitaría ser reconstruida lentamente, pero estaríamos juntos.
Y juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Al día siguiente al amanecer partimos hacia Florianópolis. Claudio, Amanda, Roberto y yo, dejando atrás Santos y sus memorias amargas. Por la ventana del auto observé el sol naciendo sobre el océano, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. Un nuevo día, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para nuestra familia. No la familia que pensábamos tener, sino la familia que descubrimos que realmente éramos cuando todo lo demás nos fue arrebatado. Y eso, me di cuenta mientras la carretera se desplegaba ante nosotros, era suficiente, más que suficiente. Mirando hacia atrás ahora desde nuestra nueva casa en Florianópolis, con el ruido del mar de fondo y el aroma de café fresco en la cocina, aún me sorprendo con todo lo que sucedió en tan poco tiempo. La vida realmente puede cambiar por completo en un instante con palabras escuchadas por casualidad en un jardín en una tarde común. Tengo asco de esa familia. Una madre idiota y un hijo cornudo. Estas palabras crueles fueron el inicio de un viaje que nunca imaginé hacer a los 67 años. De farmacéutica jubilada y viuda dedicada a la familia, me convertí en investigadora, testigo en el tribunal y finalmente en el pilar de una familia destrozada por las mentiras. Muchos me preguntan si me arrepiento de haber escuchado esa conversación, si preferiría haber permanecido en la ignorancia. La respuesta siempre es la misma, no. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre vale más que la mentira más cómoda. Mi hijo podría haberlo perdido todo, no solo dinero y bienes materiales, sino quizás incluso el contacto con sus hijos. La mujer que conocíamos como Victoria, pero que en realidad era Fernanda Borges, una estafadora profesional, había planeado cada detalle de nuestra destrucción durante 15 largos años. Lo que comenzó como una investigación improvisada, yo, una anciana espiando a su propia nuera, terminó convirtiéndose en un caso policial complejo involucrando múltiples víctimas en varios estados, identidades falsas, cuentas bancarias en el extranjero y una red criminal que transformaba relaciones en contratos a cumplir. La captura de Fernanda trajo justicia, pero no curó instantáneamente las heridas. Cada día ha sido un proceso de reconstrucción. Claudio, mi hijo, poco a poco recupera la capacidad de confiar. Amanda y Roberto, mis nietos, aún procesan lo que significa haber sido criados por alguien que planeaba abandonarlos. Y yo, que pensé que mis años de mayores desafíos ya habían pasado, descubrí una fuerza interior que ni sabía que poseía. Nuestra mudanza a Florianópolis simbolizó el nuevo comienzo que todos necesitábamos. La constructora de Claudio prospera en nuevo terreno. Amanda, ahora con 17 años, descubrió una pasión por la fotografía documentando nuestra nueva vida al borde del mar. Roberto, a los 13, finalmente volvió a sonreír con frecuencia, haciendo nuevos amigos en la escuela y destacándose en el surf. En cuanto a mí, encontré paz en largas caminatas por la playa al amanecer, observando las olas y reflexionando sobre los extraños caminos que la vida nos lleva. Aún tenemos momentos difíciles, claro, noches en que el pasado regresa en pesadillas, días en que un recuerdo aparentemente inocente desencadena una ola de dolor. Fechas especiales que ahora llevan el peso de la ausencia y la traición, pero enfrentamos juntos como la verdadera familia que somos, no aquella basada en mentiras que pensábamos ser. Una de las lecciones más valiosas que aprendí es que nunca debemos subestimar nuestra capacidad de comenzar de nuevo. No importa la edad. A los 67 años, cuando muchos solo piensan en descansar y observar la vida pasar, fui llamada a luchar como nunca antes y descubrí que la edad trae no solo limitaciones, sino también sabiduría, paciencia y una perspectiva que solo los años pueden proporcionar. Otra lección fue sobre el verdadero significado de la familia. No son los lazos de sangre o los papeles legales los que definen quién realmente se preocupa por nosotros. Es quien permanece a nuestro lado en los momentos más oscuros, quien nos ayuda a juntar los pedazos cuando todo parece perdido. Mi amiga Cida, Josué, el abogado que se convirtió en amigo, incluso Roberto, el detective, todos se han convertido en parte de nuestra familia ampliada, unidos por una experiencia extraordinaria. Fernanda cumple su condena ahora, y rara vez hablamos de ella. Los periódicos ocasionalmente publican actualizaciones sobre el caso, especialmente cuando se descubren nuevas víctimas o cuando surgen detalles sobre la organización criminal a la que pertenecía. Pero en nuestra casa elegimos enfocarnos en el presente y el futuro, no en un pasado que no podemos cambiar. Quizás el aspecto más sorprendente de este viaje ha sido cómo me transformó. Nunca fui una persona tímida, pero tampoco busqué los reflectores.
Ahora me encuentro compartiendo mi historia, esperando que pueda ayudar a otras personas a reconocer señales de alerta en sus propias relaciones, a confiar en su intuición cuando algo parece estar mal. Por eso decidí compartir esta historia con ustedes hoy, porque creo que las experiencias, incluso las dolorosas, cobran sentido cuando pueden ayudar a otros. Tal vez alguien que esté viendo esto esté dudando de una relación, notando pequeñas inconsistencias, sintiendo esa inquietud que no puede explicar. Mi mensaje es: confía en tus instintos. Investiga. No tengas miedo de la verdad, por más aterradora que parezca. Para aquellos que han seguido mi historia hasta aquí, de corazón, gracias. Compartir esta experiencia no fue fácil. Revivir cada momento, cada descubrimiento, cada confrontación, pero siento que valió la pena si logro tocar al menos a una persona, si consigo hacer que alguien reflexione sobre las relaciones en su propia vida. Si te identificaste con algún aspecto de esta historia, si sentiste esa punzada de reconocimiento, o incluso si solo disfrutaste escuchar sobre esta extraordinaria travesía de una mujer común que se convirtió en detective por amor a su familia, te pido que dejes tu comentario abajo. Me encantaría saber qué piensas, cómo resonó esta historia contigo o qué harías en mi lugar. El canal nació precisamente de ese deseo de compartir historias reales, experiencias de vida que pueden parecer increíbles, pero que sucedieron a personas comunes como tú y yo. Historias que nos recuerdan la increíble capacidad humana de enfrentar adversidades, de comenzar de nuevo, de encontrar fuerza donde parecía no haber ninguna. Si esta historia te tocó de alguna manera, considera suscribirte al canal. Cada semana compartimos nuevas historias, nuevos relatos, nuevas travesías que pueden inspirar, alertar o simplemente hacer compañía en un momento solitario. Un simple clic en el botón de suscripción significa mucho para nosotros y nos ayuda a alcanzar a más personas con estas historias importantes. Además, si puedes, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que creas que se beneficiaría de esta historia. Cada interacción, cada comentario, cada compartición nos da energía para continuar con este trabajo que hacemos con tanto cariño. Producir estos vídeos diariamente requiere mucho tiempo, dedicación y recursos. Si apreciaste el contenido y tienes la posibilidad, considera también ayudarnos a través de Valeu Demais, una forma de donación que nos permite cubrir los costos de producción y seguir trayendo historias de calidad todos los días. Tu contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia para la continuidad del canal. De mi nueva vida en Florianópolis, donde el sonido de las olas mece noches ahora tranquilas. Agradezco a cada uno de ustedes por escucharme, por caminar conmigo a través de este inesperado viaje que comenzó con palabras crueles escuchadas por casualidad y terminó con una familia más fuerte, más verdadera y más unida que nunca. Al final, como descubrí a los 67 años, nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para luchar por lo que es correcto, nunca es tarde para descubrir una fuerza dentro de ti que ni siquiera sabías que existía. Y esa quizás sea la lección más importante que puedo dejarles hoy. Gracias por ver. Espero verlos en los comentarios y en el próximo vídeo del canal. M.